Gálatas 2 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y ya, terminamos ahí. Vamos a orar. Señor, nuevamente venimos delante de ti para pedir tu ayuda. Señor, mi oración para nosotros es que el evangelio permanezca con nosotros, permanezca así como tú nos lo has dado. Por favor, Señor, dame de tu gracia para hablar tu palabra, y Señor, a todos de nosotros, síguenos dando de tu gracia para poder actuar según lo que tú nos revelas hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos un estudio sistemático en Gálatas. Ya empezamos el capítulo 2, pero el capítulo 2 sigue siendo parte del argumento que se nos ha dado en el capítulo 1. Recuerden el problema de los Gálatas. El problema de los Gálatas es que hay falsos maestros que se han introducido en la iglesia diciendo que la fe solamente en Cristo no es suficiente como medio de salvación, que es necesario que aquellos que creen en el Señor Jesús como Salvador también se comporten de cierta manera, guardando todas las tradiciones, ritos y ceremonias de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. O sea, ellos plantean, mejor dicho, un evangelio donde la fe sí es necesaria, pero también tienes que agregar obras a tu vida para entonces tú poder llegar a ser salvo. Lo que nosotros tenemos desde el versículo 11 del capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2 es la defensa del apóstol Pablo respecto a que no hay otro evangelio verdadero sino el que él predica. Él ya nos dijo 2 veces en el versículo 8 del capítulo 1: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema, que sea apartado, considerado como aparte para ser consagrado a Dios para su destrucción. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio, dice Pablo, del que habéis recibido, sea anatema, sea considerado maldito. Entonces el apóstol Pablo pronuncia esta doble maldición sobre aquellos que predican un evangelio diferente del que él ha enseñado. Y desde el versículo 11 del capítulo 1, como ya les dije, hasta el capítulo 2, en el versículo 10, nosotros tenemos la defensa del apóstol Pablo sobre el evangelio que él predica. Nosotros hemos estudiado ya 2 argumentos que él da a los Gálatas para que ellos sean afirmados en la verdad de que el evangelio que ellos recibieron es, como dice el apóstol Pablo en el 1:12, no uno aprendido de hombre ni recibido de hombres, sino uno que se ha dado directamente por revelación del Señor Jesucristo. El primer argumento a favor de esa declaración es que el apóstol Pablo fue convertido, la persona más inconvertible de todas, la persona más mala de todas,
el enemigo número uno del cristianismo, la persona que lo odiaba más. Esa persona fue la que se convirtió y ahora se ha no solamente convertido en cristiano, sino también en un predicador y apóstol del Evangelio del Señor Jesús. Eso está desde los versículos 13 hasta el 17. Su segundo argumento fue que no hay evidencia de que él haya aprendido el Evangelio de los 12, ni de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco, no fue inmediatamente con los 12, él se retiró a Arabia por 3 años y pasados esos 3 años fue a visitar por primera vez al apóstol Pedro, permaneció ahí 15 días y eso fue todo. Solo eso. Al único que vio aparte del apóstol Pedro fue a Jacobo, el hermano del Señor, y eso fue suficiente. Después se retiró a Arabia y a Sicilia y hasta ahí. Ahora, nosotros, desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 10, nosotros tenemos el tercer argumento que el apóstol Pablo presenta para, otra vez, afianzar a los hermanos en la verdad de que el evangelio que ellos han recibido es confiable y que ellos pueden estar en paz sabiendo que lo que ellos han recibido como el evangelio del Señor es precisamente eso, la palabra y el evangelio del Señor. Este es el tercer argumento. Y el tercer argumento es que el evangelio que Pablo predica no es diferente que el predicado por ninguno de los 12, incluido el apóstol Pedro. Ese evangelio que los 12 predicaban es el mismo evangelio que ellos recibieron y aprendieron directamente del Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio aquí. Ahora recuerda que Pablo, aunque es un apóstol, no es del grupo de los 12, ¿ok? Él es un apóstol que estuvo fuera de tiempo, escogido especialmente por el Señor Jesús para llevar el evangelio a los no judíos. El apóstol Pablo también era el perseguidor de la iglesia y como no estuvo tanto tiempo con los 12, ni estuvo en el ministerio terrenal del Señor Jesús, pues pudiera salir la duda, ¿no? De decir, bueno, Pablo, tal vez tú no aprendiste el evangelio bien. Tú tal vez no sabías lo que el Señor Jesús decía. Tú no entiendes directamente o no fuiste enseñado directamente para entender el evangelio. ¿Por qué este argumento es valioso? ¿Por qué decir que el mismo evangelio de Pedro es el de Pablo? ¿Por qué este énfasis tan marcado? El apóstol Pablo dedica 10 versículos a eso. ¿Por qué? Bueno, porque en caso de que el apóstol Pablo dijera algo diferente del apóstol Pedro, nosotros tendríamos una división en el fundamento mismo de la iglesia, que es el evangelio. Y tendríamos una división al más alto nivel. O sea, no entre hermanos, sino entre los apóstoles. ¿Me explico? La iglesia tendría un problema grandísimo en caso de que los apóstoles se contradijeran. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que no hay razón para pensar que el evangelio no es fiable o que no es verdadero. Y estas son sus 3 razones. No había persona más improbable de ser cristiana que él, y él fue convertido no porque alguien lo convenció, no porque tenía cierta idea o inclinación de pensar que los cristianos tenían algo de razón. Él quería eliminarlos. Él se convirtió porque al Señor Jesús se le puso enfrente mientras él iba a Damasco, porque él lo vio resucitado. Esa fue la razón de su conversión, no otra cosa. La otra razón era que, bueno, como dice él, recibió su evangelio por revelación de Jesucristo. Él fue enseñado por el mismo Señor Jesús durante los 3 años que estuvo lejos de los 12. Igual que los 12, tuvo sus 3 años de entrenamiento con el Señor Jesús, aprendiendo directamente de él. Y ahora Pablo dice, bueno, miren, la manera más fácil de saber si mi evangelio es verdadero o no, pues es bien simple. Es pues compararla con el evangelio que fue predicado por el Señor Jesús, ¿no? Y hay 2 maneras de hacer eso. La primera sería pues compararla directamente con la enseñanza del Señor Jesús. En ese entonces, pues nosotros no tenían los evangelios. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, no era posible, pero nosotros sí podemos hacerlo. Ahora,
¿Cuál es el evangelio de Pablo? Antes de avanzar para que esto quede claro. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? El evangelio de Pablo es un evangelio de pura gracia, en el que las personas no son salvadas por lo que ellos hacen, sino por creer y tener fe en el Señor Jesús, y Él los recibe de gracia. Es un evangelio solo de gracia, es un evangelio solo de fe, y es un evangelio solo a través de Cristo, sin las obras de la ley. Ese es su evangelio. Pregunta, ¿es ese el evangelio que predicó el Señor Jesús? Yo puedo decir que sí. Y para eso vamos a comparar el evangelio de Pablo, que es este evangelio de gracia en el que él recibe a los pecadores más indignos, que solo creen en él y los salva, con la predicación del Señor Jesús. Y para eso no voy a usar todo, nada más voy a usar 2 pasajes, y el primero es el del hijo pródigo, que está en Lucas 15:11. ¿Ustedes conocen la historia del hijo pródigo? ¿Cómo no? Es famosísima. Ustedes saben la historia, este chico que va y le dice a su papá, papá, dame la parte de la herencia. Como ustedes saben, la herencia se da hasta que el papá muere. O sea, es lo mismo que decirle a su papá, papá, no me importas un pepino, no me importa tu vida, yo quisiera que estuvieras muerto para tener tu dinero, entonces dame el cacho de dinero que a mí me corresponde. El papá, me imagino que tuvo que pasar muchos problemas para hacer eso, tuvo que vender tal vez algunas cosas, no lo sé. Le da su parte de la herencia a este joven, y el joven va y se lo gasta en juegos, en prostitutas y en una vida desperdiciada, ¿no? Llega el momento en el que él quiere comer la comida de los cerdos, de que ya no tienen nada, y en ese momento reflexiona y dice, iré a mi padre y voy a decirle que si me acepta como uno de sus jornaleros. Y la historia dice que el padre lo ve de lejos, y antes de que el hijo haga cualquier cosa, o antes de que el hijo diga cualquier cosa, el padre sale de la casa y se lanza a sus brazos y lo recibe completamente, de gracia. El hijo le dice, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Él todavía no hace nada, ni siquiera le ha pedido perdón a su padre, y el padre inmediatamente hace que sus siervos le traigan una túnica, que es una muestra de que pertenece a la familia. Le ponen sandalias. Los esclavos antes no llevaban sandalias, los hijos sí. Y le pone un anillo, que es un símbolo de autoridad en la familia. Y lo recibe y hace una fiesta para celebrar que su hijo se había perdido, pero que ahora ha regresado. El padre, solo por gracia, recibe a su hijo en su casa otra vez. Y lo restaura completamente a su estatus de hijo, sin ninguna obra de su parte. Sin ninguna. ¿Cierto? La segunda está en Lucas 18:9 y es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Ustedes también la conocen? Que está un fariseo y un publicano que suben a Jerusalén al templo a adorar, y ahí está el fariseo celebrando sus obras de justicia, y él dice, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, yo no soy como este publicano malvado de aquí, yo sí doy mi diezmo, y él celebra sus obras maravillosas, sus obras religiosas, sus obras morales. Y entonces el Señor Jesús hace que volteemos a ver a un publicano, que está en algún lugar, golpeando su pecho en señal de dolor, diciendo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. El publicano era las personas que llevan las vidas más inmorales posibles. ¿Y qué hace él? Dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí. No le dice, mira, te traje estas 30 ofrendas y todo este dinero. Y mira, ahora abrí un orfanatorio, ¿no?, para los niños de Jerusalén. Él siempre dice, Padre, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y el Señor Jesús termina esa historia diciendo que el que descendió a su casa justificado fue el publicano. Un evangelio de gracia es el que predicó el Señor Jesús. ¿Cierto? Entonces, cuando Pablo dice, hermanos, nosotros somos salvos por Cristo, por su obra, por la fe, por su gracia, sin las obras de la ley, nosotros al comparar el evangelio del Señor Jesús y el evangelio de Pablo, los dos checan.
Ahora, la iglesia del primer siglo no tenía esa oportunidad. Entonces, ¿cómo le hacemos, cómo le pudieron haber hecho ellos? Y eso es lo que Pablo hace en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Ahora sí, vamos a ir directo al texto. Y como dije, voy a intentar llegar hasta el versículo 10. Espero poder hacerlo. Primero, el apóstol Pablo lo que hace es que emprende un viaje después de 14 años de haber visto al apóstol Pedro. Él emprende otro viaje hacia Jerusalén. Dice ahí, subí otra vez a Jerusalén, pero da cuestiones muy específicas acerca de su viaje. Él dice, yo subí a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Ahora, esto es lo que hace el apóstol Pablo para comparar su evangelio con el evangelio del Señor Jesús. La primera manera era hacer lo que nosotros hicimos ahorita. Y la segunda es, bueno, si no está el Señor Jesús, ¿con quién vamos? Bueno, con los que Él entrenó y con los que Él comisionó para esparcir el evangelio en el mundo, ¿no? Entonces, vamos con los 12 para que ellos nos digan. Dice, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Y dice, pero subí según una revelación. Ahora, como les dije, 17 años desde su conversión, Pablo sube a Jerusalén. Y dice ahí en el versículo 2, expuse en privado el evangelio a los que tenían reputación. Les prediqué en privado el evangelio que predico. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo dice que lo hizo así para ver si él había corrido o no en vano, en el versículo 2. Entonces él dice, bueno, yo fui con los 12 para predicarles este evangelio, para decirles lo que yo enseño. Nota que él no fue a aprender el evangelio, él no fue a validar su evangelio, él fue por una confirmación. Para no correr o haber corrido en vano. O sea, para que sus esfuerzos no se perdieran por algún tipo de conflicto con los 12. Si los 12 dijeran un evangelio diferente, entonces todo lo que él había hecho, pues, se hubiera perdido. Pablo va a Jerusalén a exponer su evangelio, como ya dije, para que sea examinado. Dice ahí, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico. Lo expuso, lo puso ahí como en un museo para que los 12 fueran y lo vieran y lo examinaran y lo observaran y lo confirmaran. Ahora dice él que lo hizo en privado con los que tenían cierta reputación. Yo me imagino que son Pedro, Jacobo y Juan, que son los mismos que le dan a Pablo la mano derecha en señal de comunión. Y dice que lo hizo con ellos, pero para añadir peso a la divinidad y a la autenticidad del evangelio. Nota que Pablo no dice, bueno, yo pensé que lo mejor era hacer eso porque pues soy muy inteligente o lo que tú quieras. Tampoco dice, bueno, la iglesia me mandó. Él dice que subió a Jerusalén por una revelación, ¿ves? Y ese es el primer detalle que él agrega acerca de su viaje. Él subió a Jerusalén como una revelación, porque el Señor quiso que así fuese. Entonces mi mejor conclusión acerca de eso es que pienso que el Señor quería que de una vez por todas este asunto de que el evangelio por gracia es el evangelio de Cristo quedara ya finiquitado por todos lados. Entonces, al ser obediente a la voluntad del Señor, dice que Pablo expuso su evangelio otra vez en privado. Y este es otro detalle que yo pienso que es importante. Ahora, ¿por qué en privado? Yo me puse a pensar en esto mucho. Y yo dije, bueno, ¿qué no hubiera sido mejor hacerlo públicamente para que todos vieran? O sea, ¿por qué en privado? ¿De dónde salió esta idea? Y la verdad, no sé, necesitaría meterme en la cabeza de Pablo, pero esta es mi mejor respuesta. Porque de ser así, si fue solo en privado, nosotros podemos estar seguros de que cualquier cosa que hayan dicho los apóstoles acerca del evangelio de Pablo fue la opinión de los 12 o de los apóstoles que estuvieran ahí, sin la influencia de nadie más
más lo que ellos aprendieron y vieron del Señor Jesús. Nadie metió su cuchara más que los 12. Y entonces nosotros, una vez más, tenemos confirmado que, si ese es el caso, que el Evangelio de Pablo y el Evangelio de los 12 es el mismo que aprendieron ambos del Señor Jesús. Un detalle más acerca de este viaje. Dice que subió, según la revelación, para exponer en privado ese evangelio que predicaba, para no correr o haber corrido en vano. Y dice que llevó a Bernabé. ¿Sí notaste eso? Dije, bueno, pues ¿para qué llevarlo? Bueno, por favor, abre tu Biblia en Hechos 4:36. Y esta es la razón por la que yo creo que el apóstol Pablo lleva a Bernabé. Hechos 4:36. ¿Ya están ahí? Yo no. ¿Alguien lo lee si ya está ahí, por favor? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, de vista natural de Chipre. ¿Ese? ¿Hasta ahí o El 37 también. Como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles, noten que Bernabé no es su nombre, ¿ok? El hombre se llama José. Los apóstoles lo llaman Bernabé. Y dice ahí, hace una nota Lucas y dice que traducido es hijo de consolación. Los apóstoles conocían bien a Bernabé. Yo me imagino que para que ellos le pusieran ese sobrenombre, hijo de consolación, Bernabé tuvo que haber sido de mucha ayuda en algún momento para ellos. En inglés dice son of encouragement, hijo de ánimo. Entonces, Bernabé era un hombre muy, muy, muy conocido por los 12. Un hombre en el que ellos confiaban. Un hombre que ellos de verdad podían descansar en lo que él dijera. Realmente conocían y estimaban a Bernabé como un creyente sincero. Porque lo que hace Bernabé es que vendió su herencia y trajo el precio a los pies de los apóstoles para dividirlo entre las necesidades de la iglesia. ¿Se acuerdan? Y eso fue exactamente lo que no hicieron Ananías y Zafira. Que ellos, queriendo ser notados también por la iglesia, venden sus cosas, pero sustraen del precio mintiendo al Señor. Y por eso mueren. ¿Cierto? Los apóstoles tienen a Bernabé como un creyente sincero, en el que conocen y en el que confían. ¿Qué hace Pablo? Lleva a Bernabé como su gran apoyo, ¿no? Como su gran apoyo. De hecho, Bernabé fue quien llevó a Saulo, en ese entonces conocido mejor como Saulo, con los apóstoles por primera vez. En Hechos del 9:27, si quieren ir ahí también, Hechos 9:27 dice lo siguiente. Entonces Bernabé, tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé, otra vez, es este que acerca primero a Pablo con los apóstoles, es el gran defensor de Pablo, es el gran apoyo de Pablo. Después de esto, la iglesia de Antioquía los comisiona para predicar el evangelio a los gentiles. Bernabé se convierte en uno de sus primeros acompañantes de viajes misioneros, gran apoyo, y está con Pablo durante muchos años, por lo menos 14. Bernabé es como la garantía, la defensa, el apoyo de Pablo al ir a ver a los apóstoles, porque los apóstoles confían en Bernabé. Entonces Pablo toma a Bernabé y también Pablo lleva consigo a Tito. Ahorita vamos a hablar de Tito. Pero lo que yo quiero que veas a este punto es que el apóstol Pablo está intentando por todos los medios posibles
no dejar cabos sueltos al declarar que el evangelio que él predica es uno que ha recibido por revelación directa del Señor Jesús. Y la frase más significativa para mí, y creo que para todos nosotros en este estudio de Gálatas, es que el apóstol Pablo dice que él hizo todas estas cosas. Y aquí está el propósito de Pablo en el versículo 5, para que la verdad del evangelio permaneciera con los hermanos. Para que ellos no se quedaran con un evangelio torcido o un evangelio falso, sino que ellos pudieran estar conscientes y felices y satisfechos al saber que el evangelio que ellos recibieron es uno verdadero y uno confiable, no uno que alguien se inventó, no algo que los apóstoles hicieron ahí en su tiempo libre, como andan diciendo ahorita, no una invención de la gente humana, no un cuento de hadas, no una leyenda, sino un hecho verdadero en el que el Señor Jesús, como el Mesías, resucitó después de la muerte para salvación y justificación del mundo. Pablo está intentando hacer todo eso. Por eso se fue a Jerusalén, por eso lo hizo en privado, por eso se llevó a Bernabé y por eso también se llevó a Tito. Y aquí está el asunto con Tito. En el versículo 3 dice que cuando el apóstol Pablo expuso su evangelio delante de los 12, o de los que tenían reputación, dice ahí, según las personas, ni siquiera Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era un gentil, no judío, y él no fue obligado a circuncidarse, y a pesar esto, o sea, con todo y la presión de los falsos hermanos introducidos en la iglesia para espiar la libertad de los cristianos, Tito no fue obligado a circuncidarse. Tal vez tú pudieras tener curiosidad de qué fue lo que los apóstoles y Pablo estuvieron platicando durante esa visita. Y quiero decírtelo. Por favor, ve a Hechos 15. Yo pienso que esta es la reunión que tuvieron los 12 y los ancianos de Jerusalén respecto al asunto de si los gentiles debían circuncidarse o no, de la que Pablo está refiriendo aquí en Gálatas. Hechos 15:1 dice, voy a leer un ratito, pero quiero que lo sigan, por favor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ves? Mismo problema que en Gálatas. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, aquí hay énfasis en los apóstoles, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ves? Aquí está otra vez este conflicto. Versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles, aquellos que fueron comisionados con la autoridad del Señor Jesús para hablar en su nombre. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, escucha lo que dijo Pedro: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles escuchesen o oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres han podido llevar? Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual que ellos. Entonces la circuncisión no era un medio definitivo que a fuerzas los gentiles tenían que hacer para poder ser salvos. Este relato que está diciendo Pedro aquí respecto a que los gentiles oyeron el evangelio por él, fue cuando él fue a la casa de Cornelio. Entonces Dios le mostró que los gentiles también debían de escuchar el evangelio y ninguno de ellos fue circuncidado. El apóstol Pedro dice, ellos van a ser salvos por gracia, igual que nosotros, y Dios purifica por la fe sus corazones, así como lo hizo con nosotros. ¿Ves? Otra vez, un evangelio ¿de qué? De fe, y solo de gracia, y solo por medio del Señor Jesús, sin contar las obras de la ley. Ahora quiero que adelantemos un poquito al capítulo 15 y vean lo que dice el versículo 23. Cuando terminó esta reunión, entonces los apóstoles y los ancianos decidieron mandar un comunicado a las iglesias. Y esto es lo que el comunicado decía. Versículo 23, y escribir por conducto de ellos, aquí está el mensaje, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. No hay pelea entre los 12 y Pablo. Ninguna. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, escucha bien, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los comisionados por Cristo para actuar en su nombre y con su autoridad, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son esas cosas necesarias? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, del ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pásenlo bien. O sea, apártense de la idolatría, tengan una vida de pureza, eso es lo necesario. No necesario para la salvación, sino necesario para la vida cristiana. Acerca de la circuncisión, nada hay. No imponeros ninguna carga más, dice el apóstol Pedro, junto con los otros apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Nada más. Entonces, ¿ves? El mismo evangelio del Señor Jesús, es el mismo evangelio de Pablo, el mismo evangelio de los 12, es el evangelio de Pablo. El mismo que fue recibido de los 12 y que es predicado y enseñado por el mundo, también es por ellos. Y aquí es donde tiene mucha fuerza que Tito haya sido tomado para el viaje, porque Tito va como un gentil sin circuncidarse, llamado cristiano. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero al final Tito llegó a ser el pastor de Chipre. Entonces, él es uno como nosotros, con el Espíritu Santo dentro de él, redimido por el Señor Jesús, como una imagen viviente de que la salvación es por gracia, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley.
Dice ahí, voy a volver a Gálatas, porque Pablo dice algo interesante. Pablo dice que los falsos hermanos se reunían o se infiltraron, no es cierto, quiero decir, sí, se introdujeron a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Libertad de qué? Bueno, de estar sujetos a las obras de la ley. ¿Para qué hicieron eso? Para reducirnos a esclavitud. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esa? Porque es algo que tal vez suene extraño para ustedes. Quiero que vean lo que dice Gálatas 5, del 1 al 4. Gálatas 5 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres, con que Cristo nos hizo libres, perdón. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Si se circuncidan como medio de salvación, si tú te circuncidas creyendo que por tus obras, por cumplir los ritos de la ley, tú vas a ser salvo, entonces tú no tendrás provecho alguno de Cristo. Y dice el versículo 3, y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y si hicieron eso, dice él, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. Si tú te justificas por la ley, entonces tú no puedes ser justificado por la gracia, porque la gracia y la ley son opuestas. La ley es algo que se da y se merece. La gracia es un regalo libre de Dios para nosotros. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. De la gracia han caído, dice ahí. ¿Ves? Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué con que guarden un poquito de la ley? O sea, a nadie le hace daño. O sea, no es como que sea malo. Pero si tú buscas justificarte por tus obras, escucha lo que dice Gálatas 3:10, por favor. Y este es el problema. Que todos los que dependen, dice Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Tú guardas la ley todos los días? No. Es más, ni siquiera los 10 mandamientos los guardamos. Es más, ni siquiera el primer mandamiento guardamos. Entonces, cualquier persona que busca ser salvo por medio del cumplimiento de la ley, lo único que termina haciendo es lo que dice Gálatas 3:10, estar bajo maldición, porque la Biblia dice que debe de ser maldito todo aquel que no guarda todas las cosas que en la ley están escritas para hacerlas. Por eso Pablo dice, ellos lo único que quieren hacer es hacer que volvamos a esa esclavitud donde nosotros estábamos subyugados a la ley. Pero el Señor nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. La esclavitud de someterse a cumplir todos los requerimientos de la ley para poder ser salvos es la esclavitud de la que Pablo está hablando. Y entonces, ya teniendo todas estas cosas juntas, ahora sí, ¿qué sucedió? ¿Cómo terminó la reunión? Dice el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, yo me imagino que Pablo aquí está hablando con cierta ironía porque los judíos y los griegos son muy así, de reputación, de maestros, de haber aprendido de ciertas personas que tienen un nombre famoso. Dice, los que tenían reputación de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Dios te trata igual a ti que como me trata a mí, así que no importa que no haya dicho, pero los que tienen cierta reputación, escucha, a mí pues los de reputación nada me comunicaron nuevo. O sea, los apóstoles no le enseñaron el evangelio al apóstol Pablo. Fue exactamente lo mismo que él dijo en el versículo 12 del capítulo 1. El evangelio yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Aún los 12, habiendo pasado 3 años en presencia del Señor Jesús, y con todo el entrenamiento que recibieron, no le comunicaron nada nuevo al apóstol Pablo, porque Pablo había sido entrenado por el Señor Jesús lo mismo que ellos. Nada nuevo me comunicaron. Antes bien,
O sea, en lugar de eso, nada nuevo me comunicaron. En lugar de eso, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y aquí paréntesis, no es que hay dos evangelios, simplemente es que Pedro se dedicó a los judíos, a los que se circuncidan, como el apóstol Pablo se dedicó a los que no se circuncidan, a los gentiles. Ellos vieron, pudieron notar, pudo ser palpable para ellos que el apóstol Pablo se le había encomendado el evangelio a los gentiles. ¿Cómo vieron eso? Bueno, dice, como a Pedro de circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y también dice, y reconocieron la gracia que me había sido dada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados los columnas, los pilares de la iglesia, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ves? El evangelio de Pablo es el evangelio del Señor Jesús. Evangelio que recibió del Señor Jesús, lo mismo que los 12. ¿Y qué hicieron los 12? Las columnas de la iglesia de Jerusalén, el apóstol Pedro, el líder de los 12, Jacobo, el hermano del Señor, y Juan, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé en señal de compañerismo. Todo esto para que la verdad del evangelio permaneciese con los hermanos. Y aquí, hermanos, yo quiero decirles esto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia así como nosotros lo hacemos aquí en Buen Pastor, nosotros tomamos de la Biblia lo que viene como viene y lo tomamos con alegría. Yo pienso que la oración y el corazón de pastor de Pablo era precisamente eso, que el evangelio no se perdiera con los Gálatas, que ellos no creyeran un evangelio diferente al que el Señor les había dado. Porque si ellos hacían eso, ellos iban a terminar lejos de Cristo, separados de Dios para siempre. El evangelio cristiano no se trata de cuán bien te portas tú. Tú puedes ser la persona más moral del mundo, no importa. Pero si aún así tú no crees en Jesús como lo que Él es, como el Señor y el Salvador, entonces tú estás lejos de Él. No importa que seas buena gente, no importa que no tomes, no importa que no fumes, no importa que te portes bien, no importa que no hables como los niños de la escuela, no importa que hagas todas esas cosas, porque al final el evangelio no se trata de lo que tú haces. El evangelio cristiano se trata de creer en Jesús como lo que Él ha dicho que es, el Señor y el Salvador del mundo. Que los hermanos no se pierdan, que los hermanos no pierdan la verdad. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos confiar en el evangelio que hemos recibido. Nosotros podemos confiar en ello y atesorarlo. Nosotros podemos poner nuestro corazón ahí. Nosotros no titubeamos ni dudamos como los que creen en cuentos o en fantasías. El apóstol Pablo nos acaba de dar argumentos súper convincentes a lo largo de estas semanas de que nosotros creemos en un hecho. Y ese hecho es que el Señor ha resucitado y que el Señor salva a pecadores por fe y por gracia. Esta es la verdad por la cual el apóstol Pablo se tomó todas estas molestias, por la cual el apóstol Pablo hizo todo lo que hizo. Y esta es la razón por la cual esto fue escrito para ti, para que nosotros con alegría podamos guardar el tesoro de la verdad del evangelio en nosotros y que no se pierda, y que nosotros podamos enseñarlo y hablar con verdad al respecto. Mira, yo estoy seguro que cerca de ti hay personas que creen un montón de evangelios, especialmente este de las obras. Yo me porto bien. Bueno, yo sí voy a la iglesia de vez en cuando, ¿cierto? Dijo el apóstol Pedro en Hechos que no les impondrían ninguna carga más, ninguna, ni circuncisión, ni bautismo, ni sacramentos, ni nada.
Y hay personas que sí creen que tienen que hacer esas cosas para poder ser salvos. Y ellos están siendo engañados. Yo creo que si algo podemos aprender del apóstol Pablo y de su corazón de pastor aquí, es a no quedarse callado cuando la verdad está siendo atacada. Juan Calvino dijo una vez que los perros de a perdida ladran cuando atacan a su amo. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando las personas creen mentiras. Nosotros no podemos tolerar ese tipo de cosas. Nosotros no podemos simplemente ponernos la mano en la boca y dejar que las personas se pierdan. Porque ustedes lo acaban de leer junto conmigo. Maldito todo aquel que no está en las obras de la ley para hacerlas todas. Esas personas están siendo engañadas pensando que se están portando bien y que al final Dios va a poner su vida en una balanza donde las cosas buenas y las cosas malas como que están así, y si tú haces más cosas buenas que malas, entonces vas a ser salvo y Dios te va a aceptar. Eso no funciona así. No podemos hacerlo. Y a nosotros, que se nos ha dado como dijo el apóstol Pablo, este tesoro en vasijas de barro, hermanos, nosotros podemos alegrarnos y, como dije, estar fundamentados y cimentados en que a nosotros se nos ha entregado el Evangelio que se revela en las Escrituras. Ese es. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese Evangelio? Mi sugerencia nuevamente es: háblalo, dilo, enséñalo y atesóralo. Atesóralo porque Dios ha hablado y tú has escuchado su voz. Cree en Él, arrepiéntete de vivir lejos de Él en una vida moral y pensar que eso es suficiente. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, porque ese es el Evangelio, que Dios salva a los pecadores de gracia sin las obras de la ley.